Gastón Rossi, director del Banco Ciudad por el bloque Evolución, y está aquí ya con nosotros. Gracias. Buenas noches. Alejandro, muchas gracias. Perdón, esto no se hace en tele, pero lo quiero saludar. Bueno, hoy el dólar no requirió de la intervención del central, terminó por debajo de los 25, la bolsa volvió a subir un poco, 0,5. Más o menos las cosas parecieron encaminarse, pero la tasa está en 40%. ¿Dónde está la Argentina hoy? Yo decía el otro día... Ya pasó, ya no hay crisis. Ya no, no, por eso yo dije, prueba superada, problema no resuelto. Más o menos, ¿es eso lo que estamos viviendo? Yo creo que el peor error en esta coyuntura es creer que acá no ha pasado nada. La Argentina venía por un sendero de corrección de los desequilibrios heredados, que hay que decirlo, porque los desequilibrios del 2015 macroeconómicos eran muy significativos, pero pasados 2 años de gestión todavía tenemos un déficit en nuestras cuentas externas, es decir, en la balanza comercial, en la balanza de servicios con el resto del mundo, que equivale a 30.000 millones de dólares. Ese es el agujero, además del costado fiscal. Entonces, yo creo que la idea de que los mercados y la liquidez internacional y que siempre iba a haber financiamiento para financiar, porque además tenés que financiar los vencimientos de deuda más el rojo fiscal, es decir, para tener una idea de la magnitud. La Argentina es el país en los últimos 2 años que mayor emisiones de deuda hizo en el resto del mundo. Obviamente la coyuntura hasta hace un mes era muy favorable para los países emergentes. Hoy, más allá de la anomalía argentina, Brasil se siguió devaluando, los emergentes se siguieron devaluando, es decir... A nivel internacional, la incertidumbre que sigue por la elevación de la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que es la referencia mundial, sigue presionando sobre los emergentes, con lo cual creo que el discurso ayer de Macri, digamos, y la conferencia da a entender que acusaron el cambio de contexto. Hay versiones encontradas, uno ve que quizás en algunos lados hay cierta euforia, creo que fue una situación muy angustiante, el Banco Central perdió muchas reservas. Hubo una clara corrida cambiaria, no bancaria, pero cambiaria. Eso creo que es muy importante destacar, porque la Argentina, que si hay un país acostumbrado a las crisis en el mundo es Argentina, esta vez el epicentro de la crisis fue cambiaria. El mundo dijo este tipo de cambio no es más sostenible. Con este tipo de cambio hay gobernadores que están más contentos, qué sé yo, Beretilnec, el propio Gutiérrez que estuvo ayer con Mauricio Macri. 30% del total de recursos de Neuquén son fruto de las regalías hidrocarburíferas. Entre el aumento del precio internacional del crudo sumado al aumento del petróleo, le aumentó 50% la recaudación. Eso pasa con todas las provincias. El salario de todo un mes de todos los empleados públicos en un mes. ¿Me explico? Con lo cual, digamos, hay un acostumbramiento de la matriz productiva argentina al dólar de 25, aunque con impacto en los sectores de ingresos fijos y precios más altos que consolidan una inflación creciente, ¿o no? Mira, hay algo que es innegable cuando hablábamos de las cuentas externas. Por turismo, al año se siguen yendo 11.000 millones de dólares. Es el neto de lo que los argentinos gastan en el exterior, de lo que los extranjeros gastan en Argentina. Eso es difícil, digamos, la contracara de eso, que es lo mismo que lo que ven los exportadores de economías regionales de esas provincias que mencionabas, es que hay una situación de atraso difícil de sostener. De hecho, si uno mira el informe, el famoso artículo 4 que hizo el Fondo Monetario en diciembre pasado, es decir, hace pocos meses, planteaba esta cuestión. En aquel momento estaba más atrasado todavía el tipo de cambio, estimaba que la sobrevaluación del tipo de cambio estaba entre un 10 y un 25%, con lo cual creo que si bien generó trastorno, generó incertidumbre por la magnitud de la corrida, pérdida de reservas, parecía que no se estabilizaba, al menos en esa secuencia inicial, creo que la economía hoy está con un tipo de cambio más allá del impacto que vamos a ver en los próximos meses en términos de corrimiento deslizamiento hacia la inflación, digamos, estamos con un tipo de cambio más acorde a lo que es la realidad productiva. Tía, supongo que usted tiene la referencia todos los días palpable del mundo empresario de capitales norteamericanos, pero también empresas argentinas que exportan y efectivamente tramitan sus productos en Estados Unidos. ¿El clima cambió en algo? ¿Se asustaron los empresarios también? ¿Hubo mucho de desencillar hasta que aclare? ¿Definitivamente para algunos se aclaró y las inversiones, usted cree que en algún momento llegan o no? ¿Cómo es? A ver, yo diría 2 cosas. Para el inversionista americano o acostumbrado a este proceso porque ha estado en Argentina durante 20, 30, 50 años, este proceso no es, entre comillas, no es nuevo ni sabe cómo manejarlo. Entonces, esa tipología de empresas, que son la mayoría de las empresas que hoy integran nuestra Cámara, lo vieron con cuidado, entendieron que era una turbulencia cambiaria concreta, pero me parece que, y estoy convencido de que no impactó las decisiones al menos de mediano plazo.
no había elementos más allá de los estructurales que fueron mencionados desde hace 2 meses atrás para pensar que la situación es suficientemente dramática como para revisar de alguna manera sus expectativas en términos de crecimiento. Es probable que de cada $10, 9 vinieron para el sistema financiero, digamos, de los que ingresaron. Es probable que esa matriz cambie, digamos. Ahora, el problema es la inversión extranjera directa, que en Brasil explota, por caso, pese a todos los problemas que tiene Brasil. ¿En la Argentina podrá ser más sustanciosa, imagina usted, en los próximos meses o no? ¿Hay desembarco real de capitales volcados al aparato productivo? No tenemos indicadores nosotros de nuestras empresas que ese fluir de inversiones esté en relación con las oportunidades. Argentina es un país de disyuntivas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Somos la segunda reserva mundial de gas convencional y tenemos un déficit de gas. Tenemos la oportunidad de crecimiento en términos de exportación de servicios y no podemos equilibrar nuestra balanza comercial en servicios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que de alguna manera la oportunidad es tan importante que es a veces incomprensible que nosotros tengamos un promedio de ingreso de las inversiones extranjeras directas en los últimos 10 años de 7.7 billones de dólares americanos, cuando países como Chile tienen 17 billones de dólares americanos en ese mismo periodo, o Colombia 21. Solamente pensar que un solo sector como las energías no convencionales podrían tener perfectamente en una situación razonablemente optimista, explorándose entre 1.000 y 1.200 pozos, y donde cada pozo promedio está entre 8 a 10 millones de dólares, solamente en ese concepto tendríamos 10 a 12.000 millones de dólares de inversión directa extranjera. Entonces, esa es eso es vaca muerta y no solo vaca muerta. Eso es vaca muerta más el contexto, correcto, de alguna manera que lo acompaña. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Están los elementos dados, está la oportunidad creciente, no están los indicadores que demuestren que de alguna manera la inversión está creciendo. Bienvenido y gracias por este ratito, Ariel Aguilar, que ha estado hace un ratito en la reunión con la CGT, supongo. Con la CGT, sí. Con el triunvirato, digamos, ahí en la CGT Tropardo. Digamos. En primer lugar, Paulino, gracias por la invitación. Faltaba más. Para el empresario PYME, le preocupa más, naturalmente, o es el combo, dólar, pero tasa de interés. El 40 de la tasa, eso es más la merma de consumo y el eventual ajuste por venir. ¿Todo eso es un cóctel relativamente explosivo para ustedes? Definitivamente explosivo. Yo recién escuchaba claramente los números y se habla de la macro y mucho. Y lo que no se habla muchas veces es lo que sucede en la vida real todos los días. Y lo que sucede en la vida real todos los días, este super martes, que a muchos dejó tan contentos, a algunos nos dejó preocupados. Porque cuando vos ibas al banco hoy a cambiar un cheque, te la tomaban a tasa del 43%. ¿Y sabés por qué un empresario pyme va al banco a cambiar un cheque? Porque con la caída del consumo que hay, para incentivar alguna venta en el mercado interno, le dice a su cliente, tómate 90, 120, 150 días, pero dame los cheques. Después tiene que cambiar para pagar salarios o para pagar obligaciones impositivas, entre otras cosas, o reponer mercadería. No es que graciosamente los cambie y quiere perder ese dinero. Con una tasa de esta naturaleza es definitivamente antiproductiva esta tasa. Esto es un hecho contundente para todas las pymes. Pero además se dio que la tasa se pone en ese lugar para que el dólar baje. La realidad es que el dólar quedó en 25, las listas de precios subieron algunas un 10 y algunas un 12 y algunas un 15%. Hablo de los insumos básicos, ¿eh? ¿Querés hablar de mi caso, el cuero? Yo te puedo decir, no aumentó. Vale $20 hace 4 meses y $20 hoy. Sí, claro, pero en pesos bueno, es 30% esto es lo que estamos, caro, bueno, esto es lo que estamos hablando y sucede en todos los rubros. Entonces, hoy lo que sucedió con la CGT fue que muchos sectores productivos, estamos hablando de textil, calzado, marroquinería, ópticos, metalúrgicos. Probablemente los más perjudicados, ¿no es cierto? Es que claramente, y los que más mano de obra generan. No nos olvidemos de eso porque la relación es directa en términos y en explicación de decir de dónde salen esos 75.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron en 2 años, de políticas que achicaron el mercado interno, claramente, de apertura de importaciones que fueron absorbiendo ese mercado interno. ¿Sí? Entonces este es el combo del que vos hablabas. La Unión Industrial Argentina hoy dio el informe del crecimiento en marzo de la industria a nivel general del 2.8. Obviamente automotriz y metales básicos impulsaron la suba. Después en las bajas está textil, está la industria del cuero, entiendo. Está el calzado. Está el calzado. O sea, también es bastante atomizado y, por cierto, la diáspora es bastante fuerte en términos de, según desde qué lugar se lo mire, la industria está muy mal o está bastante mejor. Porque en términos automotrices, de hecho, la Argentina tenía un récord absoluto de venta. De venta. Y en sí, pero la producción aumentó más del 30%. Y ha vuelto a exportar a Brasil, cosa que no venía sucediendo. Y hoy volvieron los turnos de corrido, digamos, que se habían suspendido
hace 2 años. Es decir, me da la impresión que tampoco la industria es todo, así como el campo es todo una cosa unívoca, uniforme. Está claro, está claro. Y de hecho cuando el gobierno manifestó que había sectores que el año anterior habían tenido lo que se llamó un efecto rebote, en estas palabras que se van inventando, hubo sectores a lo mejor, digo, parte del autopartista, parte de lo ligado a la agroindustria, a la energía, como nombraban, recién hablaban de la energía, pero la mayoría de los sectores que dinamizan la economía de los barrios, vos tenés que tener en cuenta, Paulino, que una empresa pyme, promedio, el 58% de las empresas pyme son empresas de menos de 10 personas o de 10 personas. Y vos decís, son empresas muy chiquitas. Lo que pasa es que son las que dinamizan la economía de los barrios y las que suman. El presidente mismo dice que el 99% de las empresas argentinas son pymes. Sí, claro, y dice que genera el 80% del empleo. Y lo generan ese tipo de empresas, la gran mayoría. A ver, nosotros podemos plantearnos transformarnos en un país de servicios. Bueno, eso es otra discusión. Esa es otra discusión, una discusión de modelos, si querés. El problema es qué hacemos con todos estos sectores, con todos estos empleos. Y cómo se reconvierten. Y cuán rápido se puede hacer y cuán veloz puede ser ese cambio. ¿Y qué es una reconversión productiva? Como discutir también qué es una inserción inteligente en el mundo. Correcto. Para nosotros no es inteligente vender 29.000 toneladas más de carne, para vender 29.000 toneladas más de carne a Europa, resignar los aranceles industriales. Pero son muchas las discusiones. Sí, Paradías, le quería consultar porque muchas veces se habla de que Mauricio Macri cuando sale del país es visto con unos ojos que aquí en el país no lo hacemos. En cuanto al inversor extranjero, bueno, la semana que viene ustedes organizan un evento, el futuro de América, ¿no? Es los negocios y el futuro en América. Que es el lunes, ¿no? El lunes 23. Sí, por primera vez se hace aquí en la Argentina. 21, perdón. O sea, no vino antes ese evento con otro presidente, viene ahora. ¿Por qué cree que lo ven distinto a Macri con respecto a otros presidentes? Si es así realmente. No, está claro que la visión, entre comillas, de la presidencia actual es absolutamente diferente que las últimas administraciones. Yo diría 3 factores. Uno, cómo está constituida hoy la correlación en Latinoamérica. De alguna manera, Argentina hoy en Latinoamérica tiene un rol absolutamente más protagónico que lo que tenía hace 10 años atrás. Por comparación. Tenemos una Venezuela absolutamente en implosión, con serios riesgos civiles, que uno no lo percibe si no lo vive en Venezuela. Un Brasil que, hablando de las grandes potencias, un Brasil que aún no pudo establecerse políticamente y está previo a unas elecciones. Entonces Argentina, de alguna manera, dando muestras del segundo factor, que es la tendencia en la conversión y la transformación que la administración Macri pretende, combinado con la comparación que se plantea con otros países de la región, claramente geopolíticamente Argentina es relevante. Entonces el mensaje, y lo vimos ayer a Macri y las repercusiones en el tuit del presidente Trump hoy, demuestran que de alguna manera es el mensaje que los inversores y en general las políticas se están viendo con respecto a lo que Argentina tiene que hacer en términos de tendencia. Ahora, qué curioso, ¿no, Gastón, que sea a Macri al que el mercado casi le asesta un golpe. Yo planteaba, si hubiera sido Cristina la presidenta, hubiéramos tenido una convocatoria en la Plaza de Mayo para defender al gobierno nacional y popular del golpe de mercado. Sí. Entonces, le pasa a Macri, digamos. Yo creo que algo que se notó... O Macri lo fogonea, o Macri lo incentiva, o hubo una especie de acuerdo, como algunos sostienen, para hacer el trabajo sucio que de otro modo no podía hacer o políticamente no tenía tanta fuerza. No, yo creo primero 2 cosas, o 3. Digo, claramente al día siguiente de... Digamos, cuando la crisis estaba en su peor momento y Macri anunció el acuerdo o el intento de acuerdo con el fondo, distintos líderes mundiales expresaron su apoyo y como bien mencionaba Luis, hay digamos, hoy la Argentina es un equilibrio regional y tiene una importancia geopolítica en la región, eso es innegable. Ahora, vos lo que tenés era un flujo enorme de capitales que estaban ingresando a la Argentina para aprovechar una tasa de interés muy alta en dólares. Y esos flujos les puede gustar más o menos Macri, pero como entran y aprovechan un determinado contexto muy favorable de tasas, cuando empiezan a percibir miran que la propia, digamos. Exactamente. Entonces, cuando veo que Macri, ya no me conviene... Cristina, Massa, Lustó, quien sea. Bueno, cuando vos tenés un mercado cambiario tan desregulado, la velocidad que toma la corrida precisamente se acelera porque no hay diques de contención. En todo caso, si el gobierno no hubiera querido que el dólar esté en 25, hubiera tenido más pericia, no tanta impericia. Yo creo que había una... O no actuar de atrás
como actuó hasta esta semana, probablemente durante 10 días, generando además casi una hemorragia de reserva, más que una sangría. Yo creo que hay una cuestión de fondo que es los desequilibrios. Y los desequilibrios macroeconómicos que te obligan al financiamiento externo te quitan margen de maniobra. Si aquellos que te financiaban te dejan de financiar, el tipo de cambio encuentra otro equilibrio. Hoy una señal muy importante que en el gobierno se, entre comillas, festejó, qué sé yo, que fue el tema de las PPP, los programas públicos privados de participación, para que el financiamiento sea privado, la obra sea pública y permita establecer los corredores viales que Macri pretende consolidar como eslabón de gestión y sello propio de autovías, rutas seguras, etc. Hoy se abrieron los sobres en el CCK y efectivamente no se bajó ninguna oferta de los que habían planteado, y al mismo tiempo los precios estuvieron 33% por debajo del estimado originalmente, o sea que tampoco hubo una explosión, como Moody's dijo, de que el dólar a 25 le iba a llevar un precio mucho más alto a este programa. Lo que no queda claro es si el fondo va a validar este proyecto, porque primero que tiene una discusión mundial, las PPP, veremos, pero al margen el fondo entiende que esto es deuda. Sí. El gobierno no lo ve de esa manera y el fondo dice, mira, es deuda. En algún momento hay que pagarlo y hay que ver las condiciones, lo fiscal, lo financiero. ¿Creen que hay riesgo ahí o no? Mira, yo, en mi opinión, creo que los proyectos PPP hay que tomarlos con extremo cuidado. Como bien mencionabas, el mundo está replanteándose. Para un país que tiene déficit como la Argentina, esto permite diferir a lo largo del tiempo el impacto presupuestario. Entonces es como atenuar el impacto de corto plazo, pero vos estás generando una obligación de mediano plazo. Yo creo que el fondo, si bien habrá que ver los términos de la negociación y demás, no creo que en la idea del gobierno, quizás como estaba planteado antes, que era la panacea, el esquema PPP, que era lo que iba a permitir sortear las restricciones fiscales, creo que hay, digamos, cierta inconsistencia entre el discurso de ayer del presidente Macri, de el mundo nos dijo que estamos yendo muy, muy lento en términos de reacomodamiento de las variables fiscales, y este esquema de obra pública a gran escala. Está muy bien planteado. ¿Hay idea de un paro general? ¿Sintió ese clima hoy cuando recorría los pasillos de la CGT a Sopardo y se reunió con el triunvirato y había preocupación por el tema tarifas, pero también el acuerdo con el fondo, también esta cosa de la devaluación, la caída del consumo en perspectiva, etcétera? No se planteó en esos términos, y en tal caso es una decisión que toman en primer lugar los trabajadores o los representantes de los trabajadores, ¿no? Es como cuando un empresario pyme nos hablan de la reforma laboral. La reforma laboral, si la CGT y si la CTA no quieren que pase, no pasa. No es una cuestión de empresarios pyme. ¿A usted le gustaría la idea de que se discute una reforma laboral? No en los términos que está planteada, porque en los términos que está planteada al mercado interno, o sea, esto significa flexibilización laboral. Sí, vos decís, ¿por qué hablas vos de flexibilización laboral? Porque para nosotros nos sigue significando caída del poder adquisitivo. Creo que la medida más industrialista que podría tomar el gobierno es parar un año de aumentarle las tarifas y el transporte a la sociedad para recuperar algo del consumo y parar esta sangría de puestos de trabajo que ha habido. Lo que se trató hoy es este trabajo conjunto con economistas de las diferentes entidades y realmente presentarle al gobierno una alternativa de proyecto productivo y de proyecto económico. Digo, de lo único que se habla es de bonos, es de tasas, es de PPP. Cuando participamos en la ley de compra nacional, una ley más que interesante, de la que activamente participé en el Congreso. Bueno, que finalmente ya fue promulgada. Que finalmente fue promulgada. No pudimos hacer que esté en la gran mayoría de las empresas en las cuales el Estado tiene participación. Entonces, es como cuando salió la ley PYME con cosas muy puntuales, como poder pagar el IVA 90 días o recuperar el impuesto al cheque, entonces los débitos, pero no mucho más. Pero no son medidas de fondo que transforman este contexto actual de la mayoría de los sectores productivos. Por eso sí es interesante poder trabajar con la CGT un programa económico conjunto y presentárselo al gobierno, ¿no? ¿Y usted ve margen para eso? Porque da la impresión que el gobierno está consolidado en su idea y que, bueno, él cree que la sociedad lo legitimó para eso y avanza. No ve la destrucción de empleo que usted marca, más bien los datos dicen que ha habido un repunte en el empleo. Después discutimos la calidad, muchos monotributistas, etcétera. Claro. Pero hay una condición distinta, porque tampoco veníamos de un país que creaba empleo, más bien destruía empleo, solo el sector público crecía, eso abultaba el déficit fiscal, el desequilibrio macroeconómico estaba planteado antes, teníamos 7 tipos de cambio, $7. Había consumo, pero había $7. La inversión era inerte, inocua.
No es un modelo que tampoco uno pueda contrapesar. No, pero está bien, pero entramos en una disputa de sentido común permanente, de decir, por ejemplo, que el empresario, y eso instaló mucho el gobierno, como lo de la inserción inteligente en el mundo, que el empresario no invierte en Argentina. Por eso es mentira. Eso es un hecho que no se sustentan los números de la importación de máquinas que solo el sector textil invirtió 3.000 millones de dólares en 15 años. E invirtió porque había demanda, porque había mercado. No, pero nadie invierte. Digo, cada vez que la Argentina crece requiere de mucha importación porque hay muchos bienes intermedios, maquinaria, etcétera, que se tienen que incorporar para poder producir o no. O sea que la inversión está. Está claro. Y además, el argentino es un tipo que arriesga. Efectivamente, lo osado no es invertir en Estados Unidos, tal vez, sino más bien en la Argentina, ¿o no? Sí. Estamos hablando todo el tiempo, cada 5 o 10 años de estas definitivamente. cosas. Si hay una lluvia de inversiones que se ha hecho en este país, la han hecho los empresarios pymes argentinos. Pero respecto a lo del margen, por ahí no es algo que me corresponde a mí decirlo. Lo que sí digo es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto, que la CGT tiene la responsabilidad de hacer esto, de proteger y de trabajar y de proponerle una alternativa al gobierno. Está bien, si hay margen, yo creo que tiene otro proyecto político que no tiene que ver con la producción, con el trabajo, sí tiene que ver con el monotributista. ¿Sabes qué es un monotributista, Paulino, para explicarle a la gente? Básicamente, mañana tengo que despedir gente por esta caída de trabajo que hay. En vez de pagarle una indemnización, lo mando a la casa, le pago con una máquina y unos pesos más y me fabrica desde la casa. Listo. Acá tenés un monotributista nuevo, ¿sí? Que me factura a mí y yo me saco las cargas sociales encima. Está bien, si ese es el proyecto y el esquema, pero expliquemos qué es un monotributista muchas veces, ¿no? Sí, Ariel, pero yo digo ahí, permítame esto. Sí. Hemos pensado mucho cómo el empleado que está registrado no sale y le hemos puesto casi un corsé y un corralito al que está afuera y quiere entrar y no hay incentivo para que entre. Y piense que la Argentina de mi padre, que entraba en una empresa y se jubilaba ahí, no está más. No. Los millennials van a tener en el 2040, 8 de cada 10, un empleo que ni siquiera conocemos hoy. La dinámica laboral es bien distinta, en el mundo se discute. Con lo cual digo, algo tenemos que hacer. Desconozco cuál es el camino, por cierto, pero tenemos que buscar el incentivo para que entren. Y la verdad que la Argentina, en cargas sociales, es el país de América Latina con mayor carga social de todo, en la región. Bueno, 34% la región, 20% en promedio, y países que tienen un 12%. Ahí vamos a coincidir. ¿No es cierto? De impuestos en el trabajo. Vamos a coincidir, porque la estructura de costos en Argentina, cuando me hablan de la parte salarial, yo te digo, yo hoy te regalo el salario y los precios en la vidriera no bajan. Porque no llega ni un 20% en muchos sectores lo que significa el costo laboral. Ahora, arranquemos después. Y ahí tenés la parte impositiva, ¿sí? Lo que hablabas recién, tenés la parte de logística que me lleva un 15-20%, tenés la parte de intermediación comercial. Y ahí es donde te encontrás este tema que vos decías de los impuestos. Nosotros planteamos desde CGT hace mucho tiempo no tengo una reforma, pero sí una reestructuración tributaria. Sí, ojalá que se haga. Eso impone, porque por primera vez se bajó un poco el nivel de presión fiscal el año pasado, pero terminó siendo poca cosa frente a la enorme expectativa. Lo que pasa es que todo junto no se puede hacer. Bajar el déficit fiscal, no bajar tanto los subsidios porque le pegan al bolsillo del consumidor, y al mismo tiempo bajar impuestos, y bueno, es casi una tarea. Es que es inconsistente pensar una mejora del déficit fiscal simultáneamente sabiendo que tenemos una carga tributaria más alta de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el comienzo del proceso de transformación? ¿Qué es lo que bajamos? ¿Qué es lo que hacemos primero o todo junto? Exacto, porque hablaban de un tema de empleabilidad, pero también por otro lado, vos ves el término de costos laborales en el mundo textil. Nosotros hicimos un estudio profundo de eso. 100 pesos, después discutimos si los 100 pesos de sueldo básico es mucho o poco comparativamente con Brasil. Otra segunda discusión. Tenés 82 pesos adicionales de costos laborales vinculantes, desde la carga social, ausentismo. Ausentismos, tiene 17% el día lunes de ausentismo. La verdad. Después tenés accidente de trabajo, tenés horas extras, tenés subsidios, tenés beneficios. Cuando sumás todo, cada 100 pesos tenés 82 al lado. Con un tema peor en el tema textil, cuando dividís confección con hilandería, en confección tenés el 64% de informalidad. Es verdad, sí, es cierto. Entonces, tremendo, 2 de cada 3. ¿Cómo hacer la transformación para definir que de cada 100 personas que deberían pagar impuestos, pagan 38? Entonces, es muy difícil el proceso, es muy difícil, donde realmente la Argentina tiene que replantear un modelo, a nuestro juicio, distinto al que teníamos. Porque el modelo de consumo ya lo vimos, yo entiendo el efecto en las pequeñas y medianas empresas. Si yo tengo una pequeña empresa estaría preocupado por todo lo que se mencionó en términos de capital del trabajo, costo del capital, carga tributaria, es evidente. Pero hay algo que hay que cambiar del proceso de manera tal de producir la transformación. Pues mire, yo lo que creo es que este símil de mesa es lo que tiene que replicar el presidente. Ahí está.
me parece el mayor desafío, la enorme responsabilidad. El gran acuerdo no es un eslogan, el gran acuerdo es una mesa, un trabajo conjunto, estar dispuesto a ceder, conceder, no bastardear, no petardear y no entender que si al otro le va mal a mí me va a ir bien y en todo caso que si a alguien le va bien a mí me puede ir mejor si planteo algo superador. Porque acá están las pymes, acá hay presidente de una cámara como la norteamericana, qué sé yo, un economista de un espacio distinto al del gobierno, aunque con ciertas confluencias en algunos casos. En fin, me parece que en lo diverso es donde vamos a construir una democracia más enriquecedora y una idea superadora además. No, salvo que nos creamos los dueños de la verdad. No, definitivamente los consensos. Pero depende igual de las políticas estructurales. Por ejemplo, si hoy me bajás el derecho al cuero, yo soy el presidente de la Cámara de Manufactura de Cuero, y se está planteando bajarle los derechos al cuero, y yo tengo un problema con la materia prima porque se me va el precio a las nubes y me quedo sin cuero en el mercado. Hay mucho para discutir, por eso esa mesa es necesaria. Gracias a los tres, enorme placer de tenerlos. Muy gentiles.